porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de gloria, porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de gloria. Hermanos, esta mañana el Espíritu Santo nos está invitando a que, aún con nuestro cuerpo, expresemos nuestra adoración y nuestra reverencia y nuestro amor y nuestra alegría al Señor. Así que hagamos alguna expresión aún con nuestro cuerpo, que espíritu, alma y cuerpo estén consagrándose, expresándose coherentemente, íntegramente ante la presencia del Señor. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero, fuerte es el Cordero, fuerte es el Cordero, fuerte es el Cordero, fuerte es el Cordero, manso es el
manso es el Cordero, manso es el Cordero. Cristo, Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero. Te exaltamos, Señor. Digno eres, digno, digno, digno. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero, fuerte es el Cordero, fuerte es el Cordero, fuerte es el Cordero, fuerte es el Cordero, santo 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 es el Cordero, gloria al Cordero, gloria al Cordero, gloria al Cordero, gloria al Cordero, gloria, gloria al Cordero, gloria al Cordero, gloria al Cordero, gloria al Cordero.
gustaría que aprovechemos este momento de contemplación del Señor para participar de la Santa Cena, porque tengo el texto de Hebreos 12, del 1 al 4, que habla sobre poner los ojos en Jesús. Y lo que acabamos de hacer recién es eso, poner los ojos en Jesús. Si pueden abrir el párrafo en Hebreos 12. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta nube de testigos son los ejemplos de fe que relata Hebreos 11. Si esta semana leímos Hebreos 11 y 12, extrajimos muchos ejemplos de fe. Desde Abel, Sara, Abraham, hasta muchos ejemplos de fe desconocidos, sin nombre, que padecieron mucho y aparecen al final de Hebreos 11. Y acá el escritor nos dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro, en el cielo, tan grande nube de testigos, de fe, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enrieda. Si nosotros tenemos fe, vamos a despojarnos de todo peso y del pecado que se nos enrieda fácil. Vamos a querer sacarnos rápido de encima todo lo que estorba nuestra libertad en el espíritu, nuestra carrera hacia la patria celestial. Y lo vamos a hacer con determinación. La fe hace que nos despojemos pronto de todo lo que nos enreda y de lo que produce un peso que nos estorba en esta carrera. Lo segundo es que corramos con perseverancia, con persistencia. Con una postura valiente, gallarda, esta carrera que tenemos por delante. Y finalmente dice que corramos poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Hermanos, necesitamos poner los ojos en Él, porque Él es el máximo ejemplo, y no solo el ejemplo, es el que inicia y el que hace crecer y el que completa nuestra fe. Aparte de Jesús, no podemos tener fe. Si no ponemos los ojos en Él, nuestra fe se vuelve débil, se vuelve floja, va desapareciendo progresivamente. Por eso es tan importante que alimentemos nuestra fe poniendo los ojos en Jesús. ¿Por qué Él es ejemplo para nuestra fe? ¿Por qué Él inspira nuestra fe? ¿Por qué Él fortalece nuestra fe? ¿Por qué Él hace madura nuestra fe? El mismo texto nos presenta a Jesús que por el gozo puesto adelante suyo, sabiendo que Él iba a Dios, sabiendo que Él iba a ser glorificado por Dios, por el Padre, sabiendo que Él iba a estar sentado en el trono a la diestra del Padre, sabiendo que Él iba a ser victorioso finalmente, experimentando gozo por lo que venía adelante,
por lo que estaba detrás de la cruz, por lo que estaba más allá de la cruz. Soportó la cruz, menospreció la vergüenza y finalmente se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que considerar, si queremos mantener la fe hasta el final y alcanzar las promesas de Dios, tenemos que aprender a considerar a este Jesús que soportó tanta hostilidad de los pecadores contra él. Y así nuestro ánimo no va a decaer, ni vamos a desmayar. Y vamos a batallar y a resistir aún hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Sin esta fe que emana, que es inspirada por el ejemplo de Jesús, que puso su mirada y tenía el gozo puesto en lo que venía después del dolor, no vamos a llegar a la meta. Vamos a debilitarnos y a desmayar en la carrera. Así que aprendamos esta mañana, hermanos, les pido, aprendamos a poner los ojos en el Señor, a tomar ejemplo de Él y a inspirar nuestra fe en este Cristo que es completo, que es pleno, en quien habita la plenitud de Dios, en quien está toda la sabiduría, en quien están todos los recursos, en quien está todo el poder, y que nos dejó un buen ejemplo de cómo peregrinar hasta el final hacia la patria celestial. Aprendamos a considerarlo a Él, aprendamos a poner los ojos en Él. Esta mañana vamos a participar del pan y de la copa. Así que hagámoslo cuando miremos el pan, cuando miremos la copa, el vino, hagamos esta oración. Señor Jesús, yo quiero verte. Yo quiero aprender a poner mis ojos en vos, los ojos de mi alma, mis pensamientos, mis emociones. Aprender a ponerlos en vos cada día, Señor. No solo en este momento que miro el pan y que miro el vino, quiero aprender cada día a poner los ojos de mi alma en vos. Porque nuestro espíritu contempla fácil a Jesús, pero nuestra alma, ¿cuánto le cuesta a nuestra alma, no? Nuestra alma se desconcentra tan rápido de Jesús. Nuestra alma, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus decisiones, qué rápido que se distrae de Jesús. Así que esta mañana, ante esta copa, ante este pan, miremoslos y veamos la sangre y veamos el cuerpo de Jesús. Y digámosle, Señor, yo quiero aprender a vivir, a correr lo que me queda de esta carrera, poniendo los ojos en vos, que sos el que inicia, inspira y completa mi fe para terminar esta carrera con victoria. Señor Jesús, esta mañana vemos vino y vemos pan, pero nosotros sabemos que por la fe, por nuestra fe, esto es sangre y es cuerpo. Es sangre que da vida y es cuerpo que siendo castigado nos libera y nos justifica ante el Padre. Así como rompemos el pan, tu cuerpo fue roto. Y mientras estaba siendo roto, vos anticipabas el gozo, porque no te ibas a quedar roto, ibas a ser resucitado, ibas a ser exaltado, ibas a ser glorificado. Y por eso soportaste todo lo que soportaste para liberarnos a nosotros. Señor, y con esta sangre, con este vino también recordamos tu sangre que es vida, y no cualquier vida, es vida pura, es vida santa, es vida buena, es vida verdadera. Al participar esta mañana, renovamos nuestro pacto con vos, nuestra unidad con vos, nuestro compromiso con vos.
Y también le decimos a nuestra alma, alma, poné tus ojos en Jesús. Alma, tu fe crece poniendo los ojos en Jesús. Queremos aprender, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos estos ejercicios espirituales que pueden hacernos victoriosos. Participamos con fe esta mañana de tu sangre y de tu cuerpo. Corramos la carrera que tenemos por delante, con los ojos en la meta, siempre honrando a nuestro Padre. Corramos la carrera que tenemos por delante, con los ojos en la meta, siempre honrando a nuestro Padre. Dios está con nosotros, a nada temeremos. Dios está con nosotros, en su nombre venceremos. Corramos la carrera que tenemos por delante, con los ojos en la meta, siempre honrando a nuestro Padre. Dios está con nosotros, a nada temeremos. Dios está con nosotros, en su nombre venceremos. Dios está con nosotros, a nada temeremos. Dios está con nosotros, en su nombre venceremos. En su nombre venceremos, en su nombre venceremos. Si alguno tiene alguna palabra para compartir sobre esto que meditamos esta mañana, comparta por el chat si quieren, o si no, levanten la mano y activamos la manito, activamos el sonido, perdón. Muchísimas gracias, Señor, porque te nos revelás. No solo en el pasado, seguís revelándote a nosotros cada vez que te buscamos. No queremos conformarnos con saber de vos. Queremos
Que nuestra alma aprenda a caminar contigo cada día, Señor Jesús. Queremos que seas nuestra realidad permanente, Señor Jesús, porque es la única manera de alcanzar la meta. Ahora vamos a escuchar tu palabra. Señor, pedimos que tu Espíritu nos inspire. Abrinos las Escrituras, Espíritu Santo, y háblanos al corazón. No queremos endurecer nuestro corazón, ¿no? Y el Salmo decía que oigamos la voz y no endurezcamos el corazón. Esta mañana queremos seguir no solo viéndote, queremos hoy escucharte también. Que la palabra nos entre al oído, madure adentro en nuestra alma, produzca aquello para lo cual es pronunciada, es compartida. Queremos leerla con los oídos. Queremos leerla con los oídos abiertos, Señor, esta mañana. Amén. Perdón, Jorge, en el Anclados, y a Marta puso, ¿sí?, poner nuestros ojos del alma y espíritu en Jesús, y Jorge López, el que escucha la voz del Espíritu Santo hasta el fin de nuestros días, ese será salvo. Amén. Gracias, hermanos, por compartir. Martín, gracias por estar acá con nosotros y tenés el micrófono completamente abierto. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Bien. Tengo una palabra para los que tienen la cámara apagada. Son muy lindos, ¿saben? Entonces hace bien verlos. Pero tienen libertad si la quieren tener apagada, no hay ningún problema. Pero la gloria de Dios está en nuestro rostro y hace bien vernos. Ahí le mandé a Lucas un chascarrillo por chat. Pero son muy lindos, Lucas. ¿Sabías? Así que nos hace bien vernos. Amén. Salvo que tengas por un tema de internet, de consumo, que mantener la cámara apagada. Pero necesitamos vernos, hermanos. Necesitamos estar cerca y contemplar en nuestro rostro que Jesús vive en nuestras vidas y Él nos hace bien. Así que bueno, nada. Un comentario. Antes de que continúes, buen comentario. Mi mamá mandó una notita, dice, fuimos esclavos y Jesús nos hizo libres. Ya no somos más esclavos. Aleluya. Adelante. Amén. Mientras adorábamos al Señor y orábamos, me vino un pensamiento de que en realidad afirma la carga que Dios está poniendo en los corazones, y al menos en mi corazón, sobre lo que Dios está haciendo en este tiempo en medio nuestro. Y afirmando lo que hablábamos el domingo pasado respecto de discernir el tiempo que vivimos. Y justamente esta semana vi algunos videos o comentarios de distintos hermanos de otros lugares hablando acerca de la unidad de la iglesia, acerca del tiempo que vivimos, de lo que viene. Y tenemos que estar muy, muy atentos a la voz de Dios, a lo que Dios quiere decirnos. Y el domingo pasado hablábamos un poquito de eso, ¿no? De discernir el tiempo, de entender que la iglesia es la que está compuesta por discípulos de Jesús, que han dejado todo y lo han seguido a Él. Las palabras del apóstol Pedro cuando dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, tienen que ser cada vez más fuerte y latir con más fuerza en nuestro corazón. Porque entiendo que este legado que nosotros estamos dejando a los adolescentes, a los jóvenes y a los niños que vienen detrás,
es tan importante, que ahí en ese punto no podemos fallar. Si hay algo en que no podemos fallar, es en que nos vean a nosotros como esa generación que dejó todo por seguirle a Él. Porque ese ejemplo es lo que los va a sostener en los tiempos que se vienen. Que recuerden que papá y mamá dejaron todo por seguir a Jesús, por amar a Jesús. No hay otro legado más importante que podamos darles a las próximas generaciones. Así que en eso está latiendo, al menos mi corazón, y tratando de buscar al Señor y de orar y de pedirle que Él encienda a su iglesia, que encienda nuestras vidas, que encienda a las generaciones que no es que vienen, son las generaciones presentes, son las generaciones que van a afectar hoy, pero que van a tener que enfrentar también situaciones complicadas y complejas en los próximos años. El domingo pasado hicimos un análisis un poquito de esto, hablamos de la realidad, de cómo nos cambió lo cotidiano. Traté de darles algunas preguntas, un poco preguntas que nos lleven a la reflexión, a ubicarnos, a entender dónde estamos parados. Claramente saber cómo va a quedar nuestra vida espiritual después de todo esto, ¿no? Esa es la primera carga, digamos, que tengo en mi corazón, cómo Dios está tratando con nuestra vida. Y bueno, después hice ese esquemita un poco casero, donde hablaba de la vida promedio y la vida en el espíritu, y cómo a veces corremos estos riesgos de lo espiritual lo carnalizamos y lo carnal lo espiritualizamos, y entramos en una zona de vida religiosa promedio, y es lo que Apocalipsis llama a los tibios. Y sabemos, una vez escuché a Víctor Rodríguez decir que la única cosa que enferma a Jesús son los tibios, porque el tibio le genera vómitos a Jesús. Y es fuerte cuando lo analizamos así. Y mi oración es: Señor, no quiero yo estar dentro de esos tibios, no quiero que mis hermanos estén dentro de esos tibios. Oro para que seamos una generación de discípulos que viven en el Espíritu. Y hoy quería compartirle un poquito de Hebreos 11 y 12. Creo que lo que Jorge compartió en la cena acerca de Hebreos 12 está en línea con lo que voy a compartirles. Hebreos 11 empieza, un versículo que ya debemos saber de memoria, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿qué es lo que espero y cuál es mi convicción? Es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Así que, ¿cuál es o qué es lo que yo espero? Y aquello que no logro ver, pero sé que está. Cuando analizamos todo Hebreo, y especialmente este capítulo, porque para mí Hebreos 11 y 12 son fundamentales. Uno existe, el 12 existe porque existe el capítulo 11, y el 12 solo sin el 11 sería totalmente incompleta la visión. Son dos capítulos que tenemos que leer claramente juntos.
El capítulo 11 se escribe porque la fe, o toda la carta de Hebreo en realidad se escribe, porque la fe de los hermanos de aquel momento estaba siendo castigada, había muchos hermanos que estaban retrocediendo. Por eso en una de las partes, creo que en el 12 o en el 13, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Había un temor de los hermanos de aquella zona, de aquella región. Entendemos que eran todos judíos convertidos, la gran mayoría, y el que escribe Hebreos los anima en la fe. La carta de Hebreos es una carta que anima la fe, anima a mantenerse en la fe a los hermanos, y fíjense que para que la fe se sostenga, toda la carta de Hebreos pone a Jesús como lo principal. Pone a Jesús sobre los ángeles, pone a Jesús sobre los profetas, ¿sí? Cuando arranca nomás, imaginémonos una carta que nos llega, estamos todos reunidos en la iglesia, ¿sí? Abrimos la carta, ni siquiera saluda en la carta, y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el que sostiene y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y después termina diciendo, hecho tanto superior a los ángeles porque alcanzó, tuvo un nombre más excelente que ellos. Así arranca la carta. Y si vos estás flojo en la fe y recibís esa carta, decís, wow, lo primero que tengo que hacer es poner a Jesús como primero. Lo pones por sobre los ángeles, y para los judíos los ángeles tenían un papel preponderante. Lo pone sobre los profetas, lo pone por sobre encima de Moisés, lo pone sobre encima del sacerdocio de Aarón, lo pone como el mediador del nuevo pacto, o sea, rompe con todos los principales fundamentos que los judíos tenían en su desarrollo de la fe, o de su creencia en Dios. Entonces digo, cuando nuestra fe está baja o débil, ¿dónde se fortalece nuestra fe? Se fortalece en poner a Jesús por sobre todas las cosas, incluso hasta mi propia vida. Ahí es donde Jesús se hace fuerte y yo puedo recobrar valor. Y ojo que los hermanos de aquel momento, la persecución implicaba castigos, meterlos presos y matarlos. Hoy estamos lejos de eso. Hoy estamos en un tiempo de la persecución viene por otro lado. Pero si llegase la persecución física, ¿dónde estaría mi fe? ¿Dónde anclaría mi fe? Y estos hermanos corrían riesgos hasta de morir. Por eso quien escribe Hebreos, lo primero que hace es poner a Jesús como principal, como lo primero. Por sobre todas las cosas está Jesús. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que sostener en los momentos de debilidad. Por eso la idea, o la palabra es para poner esperanza, para poner objetivos claros, para que tengamos acciones concretas. Porque lo que yo espero me lleva a una convicción, y esa convicción me lleva a una acción, indefectiblemente. No puedo decir que tengo una convicción si no lo desarrollo, lo traduzco en una acción. Fíjense que todos los versículos del capítulo 11 de Hebreos
dice, por la fe tal hizo tal cosa, por la fe tal hizo tal cosa, por la fe hizo tal cosa. O sea, que la fe llevó a una acción. ¿Sí? Tenemos a Abraham que obedeció por la fe. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La fe te lleva a obedecer. Y la obediencia lo llevó a dejar todo donde estaba e ir al lugar donde Dios le había dicho. Moisés, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No sé por qué no dice nieto la Biblia, sería más cortito. Pero rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe. ¿Sí? Así que la fe no es solo para decir que tengo fe, sino para que se traduzca en una acción. La fe me lleva a una convicción y esa convicción me lleva a una acción. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que esperás? ¿Y cuál es tu convicción? Vamos a leer del 11, Hebreos 11, del 32 al 40. Porque esta descripción es tremenda. Esto que explica lo que hicieron estas personas, a mí me pone, no digo la piel de gallina porque no me gusta, me levanta los pelos del brazo, ¿viste? Me eriza la piel. 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Por fe sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Aserrado está con S, ¿sí? Aserrados, pasados por una sierra, no que fueron encerrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios cosa alguna mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es tremendo. La descripción esa de lo que sucedió con estos hermanos, que incluso ni siquiera, tal vez, se escribió algo alguna vez de ellos. Por la fe pasaron por todas esas situaciones. Claramente dice el escritor de Hebreos, el tiempo no me alcanzaría si tuviera que escribir de cada uno de ellos.
Ahora, no estoy diciendo que tengamos que disfrutar del castigo, pero podríamos ir planteándonos qué pasaría si llegase esa situación a nuestras vidas. Planteémoslo nada más. Hace 2 años, cuando se planteó el tema del aborto en las escuelas, muchos adolescentes de nuestras congregaciones sufrieron algún tipo de persecución. Podríamos decir ideológicas, y en algunos casos tal vez hubo alguna situación de física por esta situación que se había planteado de la vida o de la muerte, del aborto o el no aborto. ¿Qué pasaría en nuestras congregaciones si volvemos a reunirnos y un día entran con pancartas y bombos y redoblantes algún colectivo de mujeres feministas a interrumpirnos nuestras reuniones? ¿Es impensado pensar algo así? Yo creo que estamos muy cerca de algo así. Pero vuelvo a decir, no es para traer miedo, sino para afirmar nuestra fe. Esta descripción de Hebreos 11 es tremenda. Es tremenda. Ahora, ¿cuál es o qué es lo que me va a llevar a mí a vivir a este nivel de vida espiritual? Por la fe. Por la fe, por la fe. ¿Qué voy a hacer por la fe? ¿Cuál va a ser mi acción que se va a traducir por la fe? Por eso Hebreos 12 arranca con 2 palabritas y una coma. Por tanto. Ese por tanto le da un peso mucho más importante a lo que viene después. La explicación de la fe, los ejemplos de la fe, dice, y por tanto, nosotros teniendo tan grande nube de testigos, de gente que murió por la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y después vuelve a decir de Jesús que Él no miró los deleites de esta vida, sino que miró el sufrimiento. Y más adelante nos habla de la disciplina, y nos habla de dejar todo por seguir a Jesús, y de agradecer por la disciplina y la vida que tenemos en Cristo. Por eso Hebreos 12 tiene un peso mucho más fuerte, porque está Hebreos 11. Ahora yo tengo 3 situaciones o 3 peligros que nos pueden hacer desviarnos o perdernos en esto de vivir por la fe. Seguramente hay muchos más, pero quiero centrarme en 3. El primer peligro que nos puede hacer desviar de la fe o de lo que Dios quiere y de no discernir este tiempo es la distracción. La distracción es un peligro. Yo diría que es uno de los mayores peligros que tenemos hoy. Distraernos en las cosas que no son importantes y perder tiempo. Perder tiempo es perder vida. Es desorientarnos, es errarle al blanco, y la distracción nos hace bajar las defensas. Cuando Efesios 6 explica el tomar las armaduras de Dios, una de las armaduras de Dios es el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego que nos tira el maligno. ¿Sí? El diablo no nos tira
con revólver de cevita, ¿sí? Los adolescentes pongan después en Google qué significa cevita y se van a dar cuenta, ¿sí?, de qué estoy hablando. Cevita era un revólver que tiraba así, mira, Geri se ríe, porque él jugaba con un revólver de cevita cuando era chico. Tirás así y hace ¡puf! Y no tira nada. Es mentira, no tiene nada. A veces pensamos que el diablo nos tira con un revólver de cevita y que, bueno, nos asusta un poco. Pero Efesios 6 dice que tira dardos de fuego. Y el dardo de fuego, aparte de doler, enciende el fuego y quema todo. Por eso Pablo dice que tengamos alto el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Así que tenemos que entender que la distracción, el estar distraído, es un peligro en este tiempo que nos puede desenfocar del centro de la voluntad de Dios. Hay un segundo peligro que es el temor, que es el miedo. Alguien definió alguna vez el temor como la fe del diablo, ¿no? El miedo, el no querer dar pasos concretos porque tengo miedo, porque dudo. Ese miedo nos paraliza y no nos deja avanzar. Y no tenemos que darle lugar al temor ni al miedo, porque eso viene de las tinieblas. Lo que tenemos que declarar es que en fe Dios va a obrar en nuestras vidas. Yo me imagino, siempre me gusta poner el ejemplo de Moisés, cuando Dios lo lleva al desierto con el pueblo atrás. No sé cuánta gente habría atrás de las espaldas de Moisés, si 1 millón de personas, si 500.000, si 2 millones, no sé. Pero eran varios porque el pueblo se había multiplicado grandemente y podemos deducir que había más israelitas que egipcios en ese tiempo, porque se había multiplicado tanto, por eso Faraón había mandado a matar a los varones. Y sobre la espalda de Moisés estaba el pueblo, y Dios lo lleva al desierto, y en el desierto se encuentran con el mar. Y Dios le dice, toca con tu vara el agua y el mar se va a abrir. Y yo me imagino a Moisés totalmente en una situación de crisis, ¿no? ¿Qué hago? Tengo la responsabilidad del pueblo, que ya algunos habían empezado a quejarse, ya, ¿por qué nos quedamos? Y delante del mar, y atrás, los carros del faraón persiguiéndolos. Y Moisés no se paralizó. Moisés puso la fe en práctica, tocó las aguas y el mar se abrió y el pueblo pasó. Entonces a veces nos quedamos ahí con la vara, con el mar delante y el enemigo atrás y las responsabilidades en el medio, y nunca damos el paso de fe para que el mar se abra. Y después, bueno, le echamos la culpa o al pueblo que se quejaba, o al enemigo que venía de atrás, o al mar que se puso adelante. Y Dios le dijo con precisión, el mar se va a abrir, andá y actúa en fe. Así que el temor nos paraliza. Y en este tiempo tenemos que avanzar en fe y declarar en fe que Dios va a obrar. Si Dios te dio una palabra, una convicción, actúa según esa palabra y según esa convicción. Que el mar se va a abrir. Que el mar se va a abrir. Pero el temor nos paraliza y es un peligro en este tiempo estar atemorizados. Mire, se está hablando esto de la iglesia que va a venir y qué sé yo, todos unos conceptos medios como si ahora arrancara una etapa nueva. Yo creo que va a venir una etapa diferente, pero la iglesia es la misma.
La iglesia de Cristo es la misma, que use distintas formas para comunicar, pero la iglesia de Cristo es la misma. La iglesia de Cristo es cristocéntrica, con discípulos que amen a Jesús. ¿Sí? No es muy complicado, es sencillo. Pero no tenemos que tener temor a lo que viene. Tenemos que confiar en que Dios va a sostener a los verdaderos discípulos. Y esa es su palabra, y en eso nos sostenemos. Así que el segundo peligro es el temor. Y hay un tercer peligro que nos puede paralizar o nos puede desorientar, que son los pecados ocultos, los pecados no revelados, sino confesados y no puestos a luz en el Señor, ¿no? En 1 Juan dice, y nos exhorta que estemos en luz, como Él está en luz. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, este es un tiempo donde necesitamos abrir nuestro corazón a la luz de Dios y que esa luz de Dios sea la que nos traiga claridad en nuestro interior y nuestra vida esté transparente delante de Dios. Los pecados ocultos pueden ser una traba en el desarrollo de la fe. Así que estemos atentos a ponernos al día con el Señor. ¿Sí? Este es un tiempo para ponernos al día con el Señor en las cuestiones internas de nuestro corazón. Estas tres situaciones, puede haber muchos más, podemos hablar del engaño, podemos hablar de un montón de situaciones, pero me parece estas tres: la distracción, el temor y los pecados ocultos, son tres peligros que nos pueden desorientar del centro de la voluntad de Dios. La palabra dice que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir, y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y en Cristo hay futuro, en Cristo hay respuesta, en Cristo tenemos paz, en Jesús nuestra fe es fortalecida. Por eso estas palabras de Hebreos 12 son claves, son fundamentales. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El correr implica una acción. Correr, tengo que correr, tengo que salir y empezar a trotar, a mover el cuerpo, ¿sí? Hay una acción, hay algo que hacer, correr. No puedo estar paralizado, tengo que correr, tengo que avanzar. Tengo que tener clara cuál es la meta, hacia dónde tengo que llegar. Y ese es Jesús, autor y consumador de la fe, el que la empieza, el que la termina. El que nos da plenitud de vida. ¿Sí? Jesús nos da plenitud de vida. En Colosenses dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, ¿sí? A quien anunciamos, a quien proclamamos, para que todo hombre sea perfecto, sea completo, sea íntegro en Cristo Jesús. Así que nuestra mirada, nuestra proclama, nuestra enseñanza, para mi vida, para los que tengo alrededor, para mis hermanos, mi oración tiene que ser esta en forma continua. Es Cristo la esperanza de gloria, a Él anuncio, a Él miro, a Él sé a dónde voy, hacia dónde me dirijo. Es la meta a la que tengo que alcanzar. Y el Señor nos llama a trascender. Y con este último concepto quiero terminar, porque a principio de año el Señor me habló de una palabra que la compartí en la congregación y algunos hermanos también, acerca del entusiasmo. ¿Alguien sabe la traducción de la palabra entusiasmo? ¿Qué significa? Que no sea Jorge, ¿eh? ¿Nadie? Los griegos
la usaba mucho la palabra entusiasmo. Y para ello, la expresión entusiasmo era la expresión, la vida de Dios adentro de uno y la expresión de esa vida de Dios. ¿Sí? Es como que hay un Dios adentro tuyo y lo expresás. Y lo expresás. Eso es la palabra, ese es el significado de la palabra entusiasmo. Dios, ellos hablaban de un Dios. Nosotros hablamos del Dios, del único Dios. Adentro nuestro, y lo expresás, lo manifestás. Nosotros por ahí la palabra entusiasmo la relacionamos solo con un estado de ánimo, pero visto de este lado, es un concepto espiritual. Dios adentro mío, y yo expresando a ese Dios, eso es una vida entusiasmada. Esa vida entusiasmada es la que Dios va a usar para extender el reino de Dios. El otro día, al final de la reunión, creo que Daniel Minetti dijo, yo puse una historia en Instagram de no sé qué pueblito de Italia, de algo que encontró de Italia, y tuvo como 2000 visitas en el Facebook y demás, ¿no? Y le llamó la atención que tanta gente haya mirado una publicación. Este tiempo es el tiempo de las historias de vida. A la gente le impactan las historias. Por eso la historia de Instagram, la historia de Facebook, la historia de WhatsApp, ¿sí? La historia. La gente quiere escuchar historias. ¿Qué va a impactar en la vida de las personas? Es una vida entusiasmada en Cristo. Tu historia de vida en Cristo, expresada en el entusiasmo de tener a Cristo en tu corazón, es lo que va a impactar a la gente. Obviamente sostenida con la palabra y con la obra del Espíritu Santo. Pero en un mundo que relativiza absolutamente todo, donde la palabra de Dios hoy compite con Google, ¿sí? Lo que para nosotros era, la Biblia lo dice, para esta generación, la Biblia lo dice, bueno, no sé si está así, capaz que es tu razonamiento y no el mío. Y ese espíritu está metido en el mundo. Y ojalá no se meta en la iglesia. Pero ese espíritu, que está todo relativizado, está metido en la iglesia, en el mundo, y también se mete en la iglesia. Obviamente no estoy diciendo que la palabra de Dios deja de tener su autoridad, tiene la máxima autoridad la palabra. Estoy hablando de cómo tu vida va a poder afectar a otros. Por la fe, con Cristo viviendo en tu interior y expresándolo con una vida entusiasmada, tu historia de fe, tu historia de vida, va a impactar a los que no conocen al Señor. Hebreos 11 debería seguir escribiéndose con cada uno de nosotros aquellas acciones que por la fe hicimos o vamos a hacer. Ese debería ser nuestro desafío y nuestra oración. ¿Qué voy a hacer por la fe? ¿Qué acciones voy a llevar adelante en mi vida marcada por una fe que se la juegue? Hebreos 11 y Hebreos 12 nos hablan directamente de eso. Por la fe tengo que vivir. Por la fe tengo que correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Una vida llena de Dios, que por la fe muestre sus convicciones y esas convicciones se traduzcan en acciones
que trasciendan, que transformen y nos hagan correr hacia la meta para que lleguemos a alcanzar la plenitud de vida en Cristo. Esa es mi oración para nuestras vidas y para cada uno de nosotros. Amén. Señor, te doy gracias porque tu palabra nos acomoda, nos ubica, nos ayuda, Señor, a comprender, Señor, cuál es ese propósito al que nos ha llamado. Señor, y te ruego que nuestras vidas puedan destacarse por ser vidas de fe, vidas de fe. Que por la fe nuestras vidas, Señor, se traduzcan en acciones concretas y que esa fe y esas acciones, Señor, nos lleven a demostrar y a vivir a Cristo, a vivir la plenitud de vida en Cristo. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por la obra que vos empezaste en cada uno de nosotros. Gracias porque vos, Señor, la cumplís a tu obra, Señor, y también, Señor, la perfeccionás, Señor, y también la vas puliendo. Señor, y declaro, Señor, sobre mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que vos estás perfeccionando tu buena obra en cada uno. Vos estás perfeccionando la fe en cada uno. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por habernos escogido y llamado. Y gracias porque Cristo habita en nuestros corazones, Señor, y fuera de ti no queremos ninguna otra cosa. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Mantengámonos meditando un poquitito más en todo lo recibido. Hay para rumiar. Hay frases que seguro anotaron y van a querer subrayar. Permitamos al Espíritu Santo un ratito, darle tiempo a Él para que nos haga subrayar lo que tiene que entrar fuerte a nuestro corazón, lo que tiene que quedar marcado a fuego en nuestro corazón. Creo que viene un tiempo en que el cristianismo no va a ser solo de acciones externas, sino como vimos hoy, van a ser de convicciones internas, inspiradas en mirar a Jesús, en contemplar a Jesús. Se viene el tiempo de un cristianismo que nace de una genuina espiritualidad, de un saber contemplar en espíritu interiormente a Jesús. De una vida conectada, bien conectada con Dios. O sea, llena de una espiritualidad genuina, pura. Así que detengámonos un poquito antes de comenzar a cantar. Dejemos que el Espíritu Santo vuelva a subrayar algunas frases, algunos pensamientos de los que fuiste anotando o registrando durante la predicación.
aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Otra vez. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza dolor ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estarás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza dolor ya sin más, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti.
Tenemos esperanza y tenemos convicción de que Él es el autor, el fortalecedor y el completador de nuestra fe. Pero nosotros tenemos que considerarlo a Él y aprender a vivir poniendo los ojos en Él. Amén. Yo quisiera que algunos compartan o por chat o brevemente por audio lo que les resaltó el Espíritu Santo esta mañana del mensaje, o de los 2 capítulos de Hebreos, quien los haya leído. Para enriquecer todo esto que recibimos esta mañana, con lo que el Espíritu Santo habló a cada uno en el corazón. Sí, Dani Minetti. Sí, voy a compartir 2 aspectos de tanto del capítulo 11 como el capítulo 12, que en realidad es uno, porque ambos capítulos tienen un denominador común. El capítulo 11 se refiere a todos nuestros antepasados y nuestros ejemplos del Antiguo Testamento, los cuales tenían una relación muy profunda, muy íntima con Dios. Y en el capítulo 12 pasa exactamente lo mismo, pero la relación era con Jesús y con el Espíritu Santo, que es exactamente lo mismo, el denominador común es Dios. Quería compartir eso porque en principio en el 12 nos hace tomar como ejemplo los del Antiguo Testamento, pero también nos muestra los mártires que hubieron en el Nuevo Testamento, ¿no? Con las persecuciones y todo eso. Y en el versículo 6 del capítulo 11, dice algo que todos conocemos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que el galardonador es galardonador de los que le buscan. El Señor nos está hablando mucho en los últimos tiempos o días acerca de la fe, porque se nos movió el tablero mal a todos. Entonces, qué bueno que podamos recapacitar sobre esto que nos habló Martín, sobre estos 2 capítulos, y en fin, no tener miedo, no distraernos, como decía Martín, son los problemas más graves, nos distraemos con cosas que a lo mejor no son tan importantes, más que afirmarnos en el Señor, ¿no? En nuestra relación con Dios, en la adoración, en la oración, en el pasar más tiempo con Él. Y eso es fruto del Espíritu Santo, esa fe. Y también ese Espíritu Santo produce otro fruto que es echar fuera el temor. Entonces, si hacemos lo que Dios dice en el capítulo 6, en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Es eso, es tener una relación profunda, muy intensa con el Señor. Así que eso quería compartir, no me quiero extender más, quería compartir eso, ¿no? Recuperar tal vez, o avanzar, o afianzar, o crecer más en nuestra relación con Dios.
Dos en el chat. Uno, Romy, ¿qué voy a hacer por la fe? Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Y Dani o Vero Sanchiquian, o alguno de los chicos, no sé quién fue, no sé si lo pusieron acá, o los Sanchiquian, nos quedamos reflexionando sobre cómo mi vida, nos quedamos reflexionando, así que, cómo mi vida va a afectar en otros, mi historia de fe, qué voy a hacer yo por la fe, qué acciones voy a hacer, por la fe tengo que vivir, correr con paciencia la carrera por delante, que mis acciones transformen hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Y bueno, se disculpa que están sin imagen. Ahí dice, nos disculpamos que estamos sin imagen, no los queremos ver. No, tienen problema de conexión. Bueno, no aportaron nada más, así que podemos terminar cantando. Yo quiero hacer una pregunta, perdón. A alguien más, sí. La hice privada Martín y me dijo que la preguntara igual. Vos al principio hablaste de que todavía no estamos sufriendo torturas, o sea, en esta parte del mundo. En otra parte del mundo sí la están sufriendo, el islamismo está creciendo cada vez más, haciéndose fuerte, torturando cristianos en Asia, China, he oído que en Colombia era un país tan cercano a las torturas, y estaba haciendo Colombia ahora, que era tan católico, tan cristiano, digamos, empezó a perseguir cristianos, empezaron psicológicamente, se hicieron más fuertes, están persiguiendo. ¿Qué pasa si empiezan, porque tal vez si nos torturan a uno de nosotros, o a mí, pero ¿qué pasa si torturan a mi familia? Leo, un pastor de Filipinas, habló sobre una familia que a él lo llevaron afuera y secuestraron a la esposa, y mientras estaban cortando en pedazos al hijo, esto es de hace años atrás, no es de una historia de 1800, incendiaron la casa con la suegra adentro, se llevaron a la esposa, y a él le hacían querer negar su fe para perdonarle la vida a él y a los demás. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando venga todo eso, la fe supongo que tendrá que seguir en pie. ¿Creemos que vendrá o no? Yo creo que ahí las palabras de Jesús, el que no deja padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana por causa de mí, se hacen reales en su máxima expresión. Y obviamente que no, una situación así, si bien el espíritu puede estar, como dijo Esteban, al momento de partir, cuando lo torturaban, veo la presencia de Dios, veo al Señor Jesús en el espíritu, la carne obviamente, y nuestra parte humana va a entrar en una duda muy fuerte, y ahí es donde nuestra fe va a ser probada por fuego. La realidad es que no sabemos si esto será así o no. Hay países que ya lo están pasando y es verdad. Y, como decía recién Hernán, situaciones ya en América Latina. México también es un país que está teniendo situaciones de este tipo por el narcotráfico. Cuando la iglesia declara el pecado y el narcotráfico se meta en contra de la iglesia, esa gente no duda en ejecutar. Pero Dios va a sostener. Y ahí se nos tiene que revelar la eternidad. Hay un tema de eternidad que se nos tiene que revelar. A la iglesia se le tiene que manifestar, se nos tiene que manifestar el principio de eternidad, esta verdad de que no somos de este mundo. Hay una
patria celestial, hay una vida eterna en Cristo. Llegado ese momento, por eso digo que la iglesia, el hermano y nuestra familia va a ser cada vez más valorado, tiene que tener un valor más fuerte en nuestra vida, porque va a llegar momentos que nos vamos a necesitar de en serio, que la necesidad del hermano va a ser tal que lo vamos a necesitar para la vida diaria. Y si llega esto que plantea Hernán, Dios va a darnos la salida y nos va a llenar con su espíritu y nos va a permitir, yo confío que el Espíritu Santo va a recordar esas verdades que nos fueron enseñadas y eso nos va a sostener. Pensarlo solo desde el lado de la carne es fracaso, es tristeza, es debilidad. Hay que enfrentarlo desde lo espiritual, sostenido en las verdades de Jesús. Y bueno, obviamente esa va a ser una prueba de fe tremenda, tanto hacia lo personal como hacia lo familiar, ¿no? Uno no puede pensar solo en eso, pero que esas posibilidades empiezan a aparecer en el horizonte cercano. Si no lo vemos, tenemos que empezar a considerarlo. Dos manos levantadas, Luciana o Lucas. Buen día a todos. Yo me quedé pensando cuando Martín ponía el ejemplo de Moisés, ¿no? Moisés frente al mar, el ejército que los venía persiguiendo y la única salida era, bueno, no era una salida, ¿no? Humanamente no era una salida, estaban ahí contra el mar. Y yo pensaba de que Dios tenía poder para abrir el mar sin que Moisés haga nada, ¿no? Dios no estaba limitado a que Moisés vaya y ponga el palito en el agua. Pero sí Dios esperaba ese acto, esa acción por fe de Moisés, ¿no? Y como decía Martín, ¿no? Muchas veces uno pone excusas, ¿no? O cuando pasa ese momento hay quejas y le echa la culpa al mar, le echa la culpa a diferentes circunstancias, pero tal vez lo que faltó de nosotros es esa acción para que suceda, bueno, en este caso un milagro, ¿no? Pero a mí eso me hizo reflexionar mucho en esto del temor, ¿no? O sea, que la fe que en mí hay produzca acciones visibles. No es que el poder de Dios sea corte si no pasa, pero sí es necesario en mi vida, ¿no? Que eso pase. Y a mí me gustó también mucho esto de la fe, de que la fe hace que uno haga cosas, y a su vez me ponía a pensar en que esas cosas que yo hago, o sea, mi fe tiene que hacer cosas, y a la vez esas cosas que yo hago me venía a la mente que reflejan cuánta fe tengo, porque no es la misma quizás la fe de como decíamos, ¿no? De decir, hacer algo, ¿no? Bueno, pongo el palito, y otra la fe que tuvieron cuando llevaron al hijo, que lo estaban por matar al hijo, o sea, tenía fe y estaba por matar a su hijo, o sea, me parece que también muchas veces esos actos de fe van a ir creciendo, ¿no? Porque nuestra fe va creciendo. O sea, la fe produce actos, y esos actos que yo hago también puedo ver cuánta fe estoy teniendo, y que siga creciendo esa fe. Y me gustó mucho también la parte del entusiasmo y de mostrar al Cristo que tenemos adentro, que es verdad que con estos tiempos, esto de las redes y qué sé yo, uno muestra, ¿no? Y tenemos que empezar a mostrar a ese Cristo que tenemos adentro de todos modos, tanto en la vida como en las redes que también reflejan nuestra vida. Lidia o Dani Minetti, no sé si levantaron la mano de nuevo. Está la mano levantadita, yo la había bajado, pero no se ven. No tienen. No, dicen anclados que es Lidia Marta la que levanta la mano. Bueno. Ahí está.
No, yo trasladé la última alabanza, la última canción que cantamos a la fe, ¿no? Y uno va pasando por distintas etapas, me parece, como que habló Martín, nos damos cuenta que es así, los que tenemos más años, no porque tengamos más experiencia, sino porque al revés, nos van pasando cosas nuevas y nos damos cuenta que realmente si no estamos afirmados o en el momento que nos agarra con la guardia baja, las cosas no son como pensamos. Y a veces hay etapas en que pasamos distintas cosas y pasamos por los distintos estados de fe. Y a mí me está tocando pasar esta parte que dice: a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás. Y quería compartir esto porque es una realidad que nos va opacando si no nos aferramos a nuestra fe firmemente, ¿no? Las distintas cosas que nos pueden ir pasando o las cosas que se prolongan a veces en el tiempo hacen que perdamos nuestra canción, y nuestra canción tiene que ser un poco también lo que decía Luciana, ¿no? Y lo que dijo Martín al principio, el entusiasmo. Y cuando nosotros perdemos eso, o lo vamos perdiendo, no es algo menor, porque es algo que el diablo usa para que nosotros no estemos capacitados para transmitir lo que el Señor quiere que transmitamos a los de alrededor, a los de la familia, a los de afuera, a los que son hermanos y a los que no lo son. Y a mí una vez me pasó que tuve un periodo de depresión hace muchísimos años, y una hermana me dijo: extraño tu risa. Y nunca me lo voy a olvidar. Y hoy el Señor me lo trajo cuando cantamos esa canción por todo lo que Martín habló. Así que lo quise compartir porque tal vez muchos se nos puede estar apagando la canción. Y es un aviso importante ese. Después de apagarse la canción, viene la negación a veces, y viene la falta de fe un poco más concreta. Entonces, bueno, quería compartir esto que es personal, pero que me parece que, como lo habló Martín también, tiene que ver con lo que podía compartir con los demás. Nada más. Joe, ¿hay alguien más que haya levantado la mano? ¿Viste vos o no? No. ¿No? Yo quisiera agregar un poquito a esto de cuando empiecen a pasar algunas persecuciones o se ponga más difícil la mano, que tal vez suceda o tal vez no, pero en ese momento igual el Señor nos va a asistir. Yo quiero recordar las advertencias del Señor Jesús. El Señor dijo: cuando empiecen a pasar estas cosas, acuérdense que yo ya les advertí todo. Yo ya les avisé todo lo que va a acontecer. Y Él da 3 órdenes claras sobre cómo nos tenemos que preparar, pero no para cuando llegue ese tiempo, sino antes. Él nos dice: enfrenten estas situaciones que van a venir ya listos. Las advertencias sobre los últimos tiempos nosotros tenemos que considerarlas como una gracia del Señor Jesús que proféticamente, aunque lo escuchaban los discípulos de hace 2000 años atrás, en realidad no era para los discípulos esas instrucciones. ¿Para quiénes eran? Eran para la generación que viviría los acontecimientos que él profetiza y aclara ahí.
Entonces, nosotros tenemos que estar preparados con los 3 mandatos que Él dio y prepararnos antes. En ese mismo contexto, Jesús habla de las 10 vírgenes, 5 que se prepararon, que reservaron aceite para sus lámparas para que no se apaguen, y las 5 que no. Y eso habla de previsión, no de dejarlo para lo último, para último momento. Habla de que nos preparemos antes, de que nos anticipemos. Y él dijo 3 órdenes muy claras sobre esto. 1, observen las señales. Préstenle atención a los acontecimientos. Todo lo que les relaté es para que ustedes lo tengan en cuenta y observen para cuando empiece a suceder. Y sepan que cuando estas cosas empiezan a suceder, se van a cumplir absolutamente todas, una tras de la otra. Pero cuando vean esas señales, no tengan miedo. Levanten la cabeza, pónganse firmes y sepan que el reino ya está ahí nomás. O sea que no es para que tengamos miedo a observar las señales, es para que, al contrario, estemos mejor preparados para lo que venga. Y esto habla de prevenir, no de que nos alcance de repente. La segunda es, cuiden que sus corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y la tercera indicación que da Jesús, muy clara, es vigilen, estén alerta, sus espíritus estén despabilados, orando todo el tiempo, preparándose para que aquellos acontecimientos no los agarren desprevenidos. Y para que no les sea difícil actuar correctamente cuando lleguen esos tiempos. O sea, hermanos, ya tenemos, se está hablando de que hay acontecimientos que se están cumpliendo, que se están dando, señales que se están acercando. Yo quiero enfatizar, no esperemos a que el Señor cuando llegue va a ayudarnos. No, no es así. Va a ayudarnos si previamente nosotros estamos preparados, si estamos vigilantes en oración y despabilados, si estamos cuidando que nuestro corazón no se cargue de estas cosas en este tiempo previo, y si estamos atentos a las señales que se están dando en cumplimiento con lo que Él profetizó. Porque si no hacemos esto, somos como las 5 vírgenes que en realidad no están preparándose para esos tiempos. Y quedándose todos dormidos, quedaron afuera de la casa. Las que se prepararon, sí, estaban listas y pudieron entrar. Entonces, por favor, prestemos atención a estas advertencias, porque no es para después, el Señor nos va a ayudar, seguro que va a hacer algo, nos va a asistir. Sí, pero ¿a quiénes? A los que tomaron el consejo, a los que escucharon los mandamientos y a los que se prepararon, como Él indicó. Amén. A ver, Martín dice, el domingo que viene, sí, es algo para mí, perdón. Pensé que era algo general. Muy bien, acá escribió algo también, Analía. No, a mí también me lo escribió. Muy bien. ¿Estamos preparados? Anticipándonos a la manifestación plena del reino de Dios. ¿Sí o no? Y lo enfrentamos sin miedo, entusiasmados, porque nos va a agarrar bien preparados y bien parados. Amén. Bien. Hermanos, Aleluya. recordemos que el concepto de prueba que teníamos en la primaria, en la secundaria, se llama distinto en la facultad, era para evaluar lo que sabíamos previamente. Aun cuando las pruebas venían por sorpresa y la profesora o la maestra decía saquen una hoja, aprobaban quienes ya sabían la lección.
Nosotros constantemente decimos que estamos en prueba, pero el problema es que la prueba espiritual o la situación que tomamos, la tomamos como algo que nos toma de repente y no estamos preparados previamente. Entonces, si nos preparamos previamente cuando viene la prueba, tenemos menos riesgo de desaprobarla. Y es más fácil tal vez poder pasarla aunque venga lo que venga, habiéndonos preparado previamente. Buena semana. ¿Podemos cantar la canción que propuso Gerardo? La vida que ahora vivo en la carne, la vivo con fe en el Hijo de Dios. Una de esas que te gustan a vos, Martín. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, da mi confianza en ti he vendido. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, en ti mi vida está segura, en ti mi vida está segura, Jesús. Amén. Nos quedamos con este pensamiento. Puestos los ojos en Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que tengan una muy buena semana. No sé si ahora vas a desmutear a todos, Joel. Sí, cada uno ya puede desmutearse. Cantar. Gracias, chicos. Bueno, hermanos, desde acá los saludamos. Un abrazo. Un abrazo. Todos, que Dios los bendiga. Saludos para todos. Gracias, Martín. Saludos para Elba, para Analía, que nos escuchan pero no pueden hablar.
Chao, decí. Ivana. Martín, gracias por compartir lo que gracias a compartiste. ustedes. Gracias Abrazo a ustedes. a Georgina Bueno, gracias. y a las chicas. Gracias. Ya te puedo decir, Martín, vamos a hablar entre nosotros ahora. Voy a ir a mi reunión. Vaya a su reunión. Un abrazo a la familia. Te queremos, te queremos. Chao. ¿Tenés otra reunión en serio? La de Rodríguez, ahora me conecto. Ah, Porque ya arrancamos. Esos empiezan a las 11. ah. Pero Bueno, la semana que viene capaz que empecemos un poquito más temprano. Después les aviso. Vamos a ver si corregimos. Bueno, bendiciones. Chao. chao Martín. Chao Martín, chao hermanos. Chao, chao. Chao. Chao a todos, buena semana. Miren el chat antes de salir para leer los saludos de los hermanos que no se pueden conectar con imagen. Chao. Chao.